Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, todos nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a cada uno somos miembros los unos de los otros. Conforme a la gracia que Dios nos ha dado, todos tenemos dones diferentes. El que tiene el don de la profecía, que lo ejerza según la medida de la fe. El que tiene el don del ministerio, que sirva. El que tiene el don de enseñar, que enseñe. El que tiene el don de exhortación, que exhorte. El que comparte sus bienes, que dé con sencillez. El que preside la comunidad, que lo haga con solicitud. El que practica misericordia, que lo haga con alegría. Amen con sinceridad, tengan horror al mal y pasión por el bien. Ámense cordialmente con amor fraterno, estimando a los otros como más dignos. Con solicitud incansable y fervor de espíritu, sirvan al Señor. Alégrense en la esperanza, sean pacientes en la tribulación y perseverantes en la oración. Consideren como propias las necesidades de los santos y practiquen generosamente la hospitalidad. Bendigan a los que los persiguen, bendigan y no maldigan nunca. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no quieran sobresalir. Pónganse a la altura de los más humildes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Mi corazón no se ha ensoberbecido, Señor, ni mis ojos se han vuelto altaneros. No he pretendido grandes cosas, ni he tenido aspiraciones desmedidas. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Yo aplaco y modero mis deseos, como un niño tranquilo en brazos de su madre. Así está mi alma dentro de mí. Espere Israel en el Señor, desde ahora y para siempre. Guarda mi alma en la paz junto a ti, Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús entró a comer en casa de uno de los principales fariseos. Uno de los invitados le dijo: «Feliz el que se siente a la mesa en el reino de Dios». Jesús le respondió: «Un hombre preparó un gran banquete y convidó a mucha gente. A la hora de cenar, mandó a su sirviente que dijera a los invitados: «Vengan, todo está preparado». Pero todos, sin excepción, comenzaron a excusarse. El primero le dijo: «Acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego me disculpes». El segundo dijo: «He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me disculpes». Y un tercero respondió: «Acabo de casarme y por esa razón no puedo ir». A su regreso, el sirviente contó todo esto al dueño de casa, y éste, irritado, le dijo: «Recorre enseguida las plazas y las calles de la ciudad, y trae aquí a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los paralíticos». Volvió el sirviente y dijo: «Señor, tus órdenes se han cumplido y aún sobra lugar». El Señor le respondió: «Ve a los caminos, a lo largo de los cercados, e insiste a la gente para que entre, de manera que se llene mi casa, porque les aseguro que ninguno de los que antes fueron invitados ha de probar mi cena». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, muy queridos hermanos todos, hoy nos reunimos para celebrar esta Eucaristía que, como les anticipaba, es el momento más sagrado de la vida de un cristiano, de un creyente, porque el Señor en la misa ejerce sobre nosotros bendiciones particulares. Y es el momento, ya que nosotros estamos recordando en la misa la entrega de Jesús, es un momento donde el mismo Dios nos invita a nosotros a repetir lo que su Hijo hizo por nosotros. Es decir, también nos llama a entregarnos. ¿Entregarnos qué significa? Entregarnos significa darle sentido a la vida. Ninguna persona puede tener felicidad verdadera y alegría en su corazón
si vive para sí mismo, de una manera egoísta, de una manera así personalista, buscando solamente sus propios intereses, la vanagloria y tantas cosas que hoy de distinta manera el mundo nos propone en mayor o menor grado y que son situaciones que nos quitan mucha atención, nos llevan mucho tiempo y a la cual nosotros sin darnos cuenta le damos la vida. Por eso el Señor nos invita a esto. Es una invitación. Dios no obliga nada a nadie. Eso es bueno que lo tengamos bien claro. Dios no obliga, Dios invita. Jesús nos enseñó eso. Jesús se hizo como nosotros, siendo Dios, se hizo igual a los hombres. Y como ser humano, como hombre, predicó, enseñó que el Padre nos ama y que lo único que nos pide el Padre Dios es que nosotros le demos nuestro corazón porque Él nos amó primero. Jesús nos enseñó eso y a tal punto que Él mismo se entregó generosamente, haciéndose pequeño, dice la palabra de Dios, anonadándose, asumiendo la humillación al extremo para que podamos nosotros ser elevados a una condición distinta. Porque nuestra vocación, nuestro llamado, nuestra misión es eso, alcanzar la plenitud de la vida y hacer que nuestra vida aquí, en el mientras tanto de este mundo, también sea plena, también valga la pena, también tenga sentido. Por eso escuchamos la palabra de Dios en esta primera lectura, que justamente nos recuerda esa realidad, ese misterio. Dice que Jesús no tuvo en cuenta su condición o su igualdad con Dios, era el Hijo de Dios, sino que al contrario, se anonadó, se hizo pequeño, tomó la condición de servidor, se hizo semejante a nosotros y se humilló aceptando por muerte la muerte de cruz, para que nosotros seamos exaltados. La entrega de Jesús, la muerte de Jesús, es el signo del amor más grande que Dios tiene por cada uno de nosotros. La muerte de Jesús también significa que con su muerte destruye nuestra muerte y con su resurrección nos llena de vida y vida nueva, la vida eterna, a la que estamos llamados a heredar definitivamente, pero que ya en el aquí y ahora de la vida nosotros podemos y debemos descubrir. Es como que el Señor en nuestra vida cristiana, desde el día de nuestro bautismo, sembró una semilla de eternidad. Esa semilla que está ahí, la puso Dios, que es el Espíritu Santo, es decir, es su amor, su misma vida, su misma presencia divina, viven en nuestros corazones. Más allá de que tomemos cualquier camino, vivamos tal vez sin la conciencia de esto, pero sin embargo Dios está. Y desde ese lugar sagrado que sería nuestro corazón, nuestra vida interior, Él nos habla y nos llama y nos bendice y nos cuida. Y nos quiere recordar continuamente que nos ama con una profundidad grande y que somos sus hijos amados, que lo único que espera Él es que creamos en Él, que le creamos al amor que nos tiene y que entreguemos nosotros nuestra vida. Y cuando digo nuestra vida, digo también todo aquello que humanamente a veces nos limita, nos angustia, nos deprime, nos entristece. Él nos quiere sanar, Él nos llama en Jesús y nos dice, como la palabra de Dios lo indica, vengan a mí los que están afligidos y agobiados, que yo los voy a aliviar. ¿Y quién no tiene, hermanos queridos, una aflicción? ¿Quién no tiene una pena? ¿Quién no tiene una tristeza? ¿Quién no acarrea a veces en el camino de la vida amargura o situaciones así que condicionan nuestra felicidad hoy día? Tal vez por situaciones antiguas que nos ocurrieron, situaciones de la vida a veces no tan agradables o esperadas, que cuando se produjeron abrieron como una herida y que esa herida todavía sigue supurando y nos condiciona la felicidad hoy, porque no tenemos paz, porque no tenemos alegría, porque vivimos estresados al 1000 y a veces hasta con cierta desesperación. Esa realidad interior del misterio del hombre que sufre el dolor, el hombre que padece. Y si a esto le tenemos que sumar la realidad que nos circunda en estos tiempos especialmente, obviamente que a veces se agudiza más esto negativo, que podríamos llamar tristeza, angustia o depresión. ¿Sí? Pero el Señor nos llama. Y por eso digo que estar aquí es una hermosa oportunidad para escuchar su voz que te habla el corazón. Y te está diciendo esto, que Él nos amó y que nos ama hasta el fin
Y que lo único que te pide es que creas en Él y le demos a Dios en nuestra vida un lugar mayor, un lugar de privilegio. Para poder nosotros descubrir esa dimensión espiritual que tenemos, esa gracia infinita del amor y presencia de Dios en cada uno, es necesario que todos los días nos tomemos un tiempo para el silencio, para la quietud y para la reflexión. Y en ese tiempo podamos, escapándonos un poco de todo el ruido y de todo lo que es la rutina y demás, y en ese tiempo poder cerrar los ojos y en esa respiración profunda ir como imaginariamente haciendo un camino interior, camino al corazón, y ahí quedarnos en la presencia de Dios. Ese silencio es un silencio fecundo, porque es el que le permite a Dios que nos hable y el que nos permite a nosotros poder escucharlo. Es un silencio que nos permite también encontrarnos con nosotros mismos y que no hay que tener miedo de encontrarse con uno mismo. A veces nos da un poco de temor. A mí me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Padre, yo no quiero encontrarme conmigo mismo porque no sé con qué me voy a encontrar. Y el Señor nos invita a eso, a ese camino interior, de no tener miedo, porque nos encontremos con lo que nos encontremos. El Señor va a meter su mano y nos va a liberar. Y a veces es bueno que encontremos la verdad que a veces de la cual escapamos o ocultamos. Ver la verdad, ponerle nombre a mi dolor, verme a mí mismo cara a cara sabiendo que Dios está en mí y yo en Él, y entregándole ese dolor y esa causa del dolor, por más remota que haya sido, para que el Señor meta su mano y sane una vez más, como sanó a tantos enfermos, y como sigue sanando y liberando a aquel que sabe recurrir con humildad a Él, y le dice: Señor, solo no puedo, sola no puedo, te entrego mi corazón, mi dolor, mi lucha, esto que no puedo superar, esto que me genera no solo tristeza, sino a veces también sentimientos negativos, sentimientos encontrados, resentimientos, broncas, odios. Esa realidad humana que en mayor o menor medida todos tenemos, porque somos humanos y venimos al mundo condicionados. Entonces Dios viene en nuestro auxilio. Dios está en nosotros para darnos una respuesta, y la respuesta que Dios da a nosotros, al hombre, es una respuesta en positivo, no en negativo. Su amor es para que seamos plenos, pero es importante esto. Y fíjense que cómo lo describe Jesús en el Evangelio. En el Evangelio dice que Jesús fue invitado a comer en una casa de los principales fariseos. Los fariseos eran las autoridades religiosas máximas de la época de Jesús, los que enseñaban la doctrina cristiana, no cristiana, la doctrina judía, y además vigilaban, eran como los celadores que vigilaban la conducta de los judíos para que no se salgan de la ley de Dios. Jesús muchas veces les dijo que esa no era la forma, porque la única ley es la ley del amor, no marcar preceptos y demás cosas, sin profundidad, sin espíritu. Pero bueno, uno de ellos lo invitó a comer, y dice que uno de los invitados que estaba a la mesa empezó a decirle: feliz el que se sienta a la mesa del reino de Dios. En esas comitivas que se hacían, había muchos que buscaban sobresalir, muchos que buscaban dar la nota, que buscaban ser reconocidos entre sus pares, ¿no? Metiendo ese bocadillo religioso, ¿no? Para que se desatara un diálogo o cosa por el estilo. Feliz, entonces, el que se sienta a la mesa del reino. Y Jesús responde. ¿Y cómo responde Jesús? Como lo solía hacer frecuentemente, con parábolas, con cuentitos. Y le cuenta el cuento a esta gente de un hombre, dice, que preparó un banquete, una fiesta, y tenía una lista importante de invitados. Y le dijo a su sirviente: bueno, llegó el día, ya todo está preparado, la mesa está servida, anda a decirle a los invitados que ya pueden ir viniendo. Y dice que cuando salió el sirviente a buscarlos, lo único que encontró, excusas. Dice que uno le dijo: te ruego que me disculpes porque acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Dice que otro le dijo: compré 5 yuntas de bueyes para trabajar en el campo que tendría este hombre y ahora tengo que probarlos, te ruego me disculpes. Y otro le dice: acabo de casarme
y no puedo ir. Que me disculpen. Es decir, 3 situaciones distintas que para la cultura judía de la época significan mucho. El que está preocupado por el campo, por la posesión, esto es mío y tengo que atenderlo, es más importante esto. El otro que compró las bueyes, el trabajo, tengo que ir a trabajar, está primero el trabajo. Y el otro, el casamiento, es decir, la vida social. ¿Qué es lo que hace Jesús con esto cuando termina la parábola y les dice, ninguno de estos será digno del reino de Dios? Es decir, de venir a la fiesta que preparó el amo de la casa, el dueño de casa. Porque todo eso es bueno en sí mismo. Trabajar, tener un bien y cuidarlo, formar una familia. Está buenísimo, claro que sí. Y podríamos seguir con otras listas. Pero el problema está, y aquí es lo que plantea Jesús, que cuando no le damos a cada cosa el lugar que tiene, el que invita simboliza a Dios Padre, que nos llama a todos a compartir la vida con Él. La mesa es signo de la vida, a venir, a estar con Él. Y sin embargo, nosotros que estamos aquí porque tenemos fe, si no, no hubiéramos venido a la iglesia, nos hubiéramos quedado en casa tomando mate en esta linda tarde. Sin embargo, estamos acá. Nos atrajo a la mayoría el amor por un ser querido que partió y cuyos restos vamos después a dar cristiana sepultura en nuestro cinerario parroquial. Y está bien, pero tenemos fe. Somos gente de fe. Más o menos la fe está. Es decir, creo en Dios. Soy católico, soy religioso, soy cristiano. Aunque no lo practique como muchos dicen. Pero fíjense cómo Dios nos llama hoy en su palabra a lo más profundo. Y si bien la vida, los acontecimientos de la vida, las tareas de la vida, los trabajos, etcétera, son importantes, la familia, hay algo que lo sustenta todo. Hay algo que es la fuente y la base de todo. Y eso tiene un nombre, Jesucristo el Señor, que dio la vida y nos liberó del mal y nos hizo hijos del Padre, herederos del reino de su gloria. Entonces, ¿cuál es la invitación? A poner cada cosa en su lugar. Y aquí puede venir una pregunta. ¿Cómo está tu vida interior? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu equilibrio emocional? ¿Cómo está tu relación con los otros? ¿Cómo está tu esperanza? Cada uno tendría que preguntar, yo también, preguntarnos, ¿qué es lo que te está angustiando, dañando? ¿O por qué vivís una vida así tan disipada, o tan individualista, o tan poco tolerante? ¿O por qué tenés tanta tristeza? ¿Por qué caíste en un pozo depresivo? El Señor nos puede preguntar mucho esto. Y saben que hay una respuesta, que el mismo Dios la da de antemano. Es descubrirnos a nosotros mismos. Si vivimos mucho para afuera y no cultivamos la vida interior, es muy probable que el ir tanto para afuera, sea el trabajo, sea las propiedades, sea lo que sea, sin el fundamento, hagamos que todo eso no nos termine satisfaciendo nunca. Y lo que debería ser un medio, por ejemplo, para subsistir, termina siendo una esclavitud. Vivo para el trabajo y en esta época peor, que las cosas no van como tendrían que ir. Estoy desencajado, estoy desencajada. Vivo con miedo, estoy angustiado, no llego a fin de mes. Y realidades válidas. Pero ¿por qué nos trastocan hasta la salud inclusive? Cuando en definitiva, y hoy al estar celebrando la misa por un ser querido difunto, la vida nos muestra que apuntamos a otra cosa. Y que algún día de este mundo nos vamos a ir porque estamos de paso. Y que la muerte, para el que cree, no es el fin, sino justamente es el último paso que terrenalmente damos para entrar en un estado de gloria y de amor definitivo que Dios nos tiene preparados. Hoy lo que vamos a sepultar en nuestro cinerario no son nuestros seres queridos. Por ejemplo, José Carlos, Edilma, Horacio, Zulema o Ana María. Son sus restos respetables, por supuesto, que vamos con mucho amor
y con mucha devoción a darle la cristiana sepultura que merecen. Pero no son ellos, ahí no están ya ellos. La muerte ha producido en ellos una plenificación. Lo que queda acá es el despojo, pero la vida verdadera, que es el alma, es lo que sube a Dios. Nosotros estamos llamados en este mundo a cultivar también nuestra vida interior. No solo para llevarnos por lo que tenemos que hacer. La vida no es solamente el deber ser o hacer, sino fundamentalmente el ser. ¿Quién soy? ¿Cuál es mi identidad? ¿Qué le da sentido a mi vida? ¿Qué le da paz a mi vida? Por eso el Señor nos llama. Y yo siempre suelo decir, porque se me hace que es una experiencia, ¿no?, que la muerte es una gran maestra para todos nosotros. Y cuando nos toca de cerca, porque parte un ser querido, nos moviliza, nos entristece, pero también nos tiene que cuestionar. Vuelvo a las preguntas: ¿cómo estás viviendo esta vida presente? Porque podemos estar vivitos y coleando biológicamente, pero por dentro estar viviendo un vacío, una desesperación, una muerte interior, que es mucho peor que la muerte física. Porque en definitiva la muerte física es una condición lógica, es parte de una forma, de un sistema biológico de vida, donde un día el organismo, que se deteriora, se enferma y demás, un día dejará de funcionar. Porque es así, tarde o temprano. Lo que no nos tiene que generar ni ansiedad, ni miedo, ni angustia, sino reconocer que estamos llamados para algo superior, que nuestra vida está llamada a la trascendencia y que la muerte no tiene la última palabra en mi vida ni en la vida de nadie, porque justamente, volvemos al principio, para eso Jesús, en quien nosotros creemos, dio la vida. Él destruyó nuestra muerte, de manera que ya la muerte no tiene la última palabra. A veces se le dice, fulano de tal está desaparecido, haciendo alusión a que se murió. Y es una mala apreciación a mi entender, porque nadie desaparece. Que no lo veamos físicamente es un tema, pero no desaparece, porque el vínculo con el ser querido, el vínculo de amor, está presente y vigente, y nuestra relación con ellos existe de otra forma, porque ellos ahora están en un estado diferente. La muerte nos cambia de estado. El estado terrenal es un estado nuestro sujeto al tiempo y al espacio. El estado de eternidad no tiene tiempo y espacio, es otro estado diferente que nuestra mente no lo puede explicar, pero que la fe nos dice y nos atestigua que es el estado definitivo de la plenitud. Para ellos, entonces, ya no hay más ni dolor, ni enfermedad, ni envejecimiento, ni epidemia, ni peligros, ni muerte, ni nada que los pueda limitar. Ya eso se terminó. Eso la tenemos que apechugar nosotros en el día a día de esta vida todavía. Pero ellos no. Ya el Señor los llamó de este mundo a su presencia. Hay una oración que dice así: Señor los llama de este mundo a su presencia, no porque ahora no estemos en presencia de Dios, pero sí a una presencia definitiva, absoluta, una presencia de amor. Ese banquete del que habla Jesús en esta parábola que escuchamos hoy. El Señor nos prepara un banquete. Y ese banquete, que hoy lo representamos en la misa y en el altar, es un banquete de tu vida. Entonces, yo te pregunto, y vuelvo un poco a la vida interior, ¿te vas a encontrar con Dios en silencio para estar con Él, compartiendo un banquete espiritual, donde en ese banquete y en esa intimidad con Él le puedas hablar, le puedas contar, lo puedas percibir? Porque si no percibimos el amor que vive en nosotros, que es el Espíritu Santo, aunque nos cueste creer, y no digo palabritas bonitas y agarradas con broches, son verdades de fe. Si yo no percibo entonces esa presencia real de Dios en mí, nunca voy a poder vivir una vida más plena. Y mi vida va a estar siempre a los tumbos. Y entonces voy a estar buscando la felicidad donde no está. Voy a estar demandando afecto, atención o otro montón de cosas. Como no estoy satisfecho conmigo mismo, no estoy satisfecho con el otro. Y voy a vivir al otro reprochándole lo que a mi vez, a mí me falta. Así conductas. Las conductas de la vida, tuyas, mías y del mundo, hay que mirarlas desde esta perspectiva. Porque el que no tiene un porqué profundo para vivir, cualquier cosa le viene bien.
pero en definitiva después termina haciéndole mal, porque seguimos siempre más insatisfechos, más vacíos. Por eso digo que la muerte es maestra, porque enseña. Y más allá del dolor lógico y natural que ustedes puedan tener por este ser querido que ha partido, el Señor te está llamando a fortalecer la fe. Y si vos querés realmente seguir en un vínculo de amor con este ser querido que ya físicamente no está, justamente es ahí donde nos tenemos que unir más a Dios, porque ellos están en la plenitud de Dios, y cuanto nosotros más nos pongamos en cercanía, en comunión con Dios en nuestra vida, vamos a estar más cerca de ellos que ya están, como digo, en la plenitud. Y algún día, por esas cosas de Dios, nos recibirán a nosotros cuando nos toque a nosotros dar el paso. Pero qué lindo es que en esta vida, cristianamente hablando, podamos ir preparándonos, no preparándonos a morir, sino preparándonos a la trascendencia que un día nos llegará. No hay que quedarse en el término muerte, porque cuando nos quedamos solo en el término muerte le damos el lugar a ella que ella no tiene. La muerte es un paso más. No tiene nuestra vida definida la muerte, porque no es el objetivo ni el destino. La muerte es un paso más, el último de esta vida. Y quedándolo, entramos a la dimensión de lo eterno, de lo pleno, del amor sin fin, de la fiesta eterna. Como les dije, para ellos se acabó toda limitación. Ahora viven en una luz infinita, es decir, en un gozo infinito, que no se le encuentran palabras para explicarlo. Pero imagínense ustedes cuando han tenido en la vida un momento feliz. Imagínense cuál fue el momento más feliz de tu vida. ¿Cuál fue? Pensalo un momento nomás y quédate ahí. Y entonces a ese momento feliz, multiplicalo, si podés, al infinito. Entonces esa es la fiesta del reino en la que ellos ya están. Porque Jesucristo para eso dio la vida, para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Entonces, hermanos queridos, para terminar, no seamos como estos ejemplos que pusieron excusas a la hora de entrar en el reino, es decir, en la fiesta de Dios. No nos quedemos afuera de la fiesta. Hagamos lo que tenemos que hacer, pero no le pongamos excusas a nuestra vida interior. Seamos hombres y mujeres espirituales, que nuestra fe, como semilla que Dios plantó, se cultiva, la cultivamos. Vayamos a la oración, amemos el silencio, corrámonos de la posición que nos hemos metido, que nos esclaviza y angustia un poco. Descubrir mi identidad, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Esas son preguntas existenciales, es decir, que configuran la existencia. No soy lo que los otros esperan, no soy lo que produzco, no soy los reconocimientos ajenos. Yo soy yo, hijo amado de Dios Padre. Y mi Padre me ama tanto que es mi herencia a la cual espero y deseo alcanzar. Por eso no le tengo miedo a la muerte, ni la muerte me genera un pesar continuo, sí tristeza, porque el duelo humano lo tenemos que encarar. Claro que sí. Pero esa tristeza en el tiempo, en el proceso luctuoso, va desapareciendo para dar lugar ¿a qué? A la esperanza. Porque somos gente de fe y creemos en Dios. Hay que cultivar eso, hermanos. No viva siempre haciendo. A veces, pongo un ejemplo, no me quiero extender, pero ¿cuánta gente a la mañana apenas se levanta, ya está enchufadísima en un montón de cosas? Ni siquiera se sienta en la cama a respirar profundo, a recibirse a sí mismo o a sí misma en un nuevo día, agradecer a Dios por el don supremo de la vida y entregar a Dios toda esta jornada que comienza, mínimamente. Y así entrar de a poco, despertando a la vida, de adentro hacia afuera. Porque hay gente mucha gente hoy, que lo primero que hace es o enciende el televisor, o pone música, o prende las noticias, o se abre la computadora, lo primero. Y así se enchufó, y así empezó el día. Entonces, claro, estamos acelerados, estamos contracturados, estamos con la presión alta, estamos con un montón de síntomas porque el cuerpo habla y avisa.
porque estamos viviendo enloquecidos y la mente no para, abrumaciones, la cabeza no para. La cabeza recibe acusaciones continuas, ¿no? Y nosotros no somos eso, somos mucho más que eso. Por eso el Señor hoy nos invita a su banquete, ese banquete que cada día nosotros podemos celebrar con Él en nuestros encuentros de silencio profundo en la oración. Hermanos queridos, el Señor nos habla, ojalá sepamos escucharlo. El Señor nos habla a lo más profundo de nuestro corazón porque desde ahí Él está. El Señor, como dice un salmo, es mi pastor, nada me puede faltar. Y aunque me toque andar a veces por caminos oscuros, difíciles de esta vida, no tengo miedo porque Él está conmigo. Percibir su presencia, su compañía, su poder, que me cuida y me cura, en quien yo puedo descansar. El Señor que me llama a entregarle todo mi yugo que tanto me pesa y me dobla para que yo ante Él y con Él pueda experimentar alivio y consuelo. Aún también ante el dolor válido, legítimo, por la pérdida, digamos así, de un ser querido, que no es pérdida en el fondo, porque nadie pierde a nada, porque nadie le pertenece a nadie. Lo que nos pertenecen, por así decirlo, son vínculos. Mi papá, mi mamá, mi hijo, mi hermano, mi amigo. Ese mí lo que identifica es un vínculo, pero no una posesión. Si yo los quiero míos porque me pertenecen, estoy obrando de una manera egoísta y equivocada, porque nadie le pertenece a nadie. Ni siquiera a tus hijos, a quien vos mamá diste a luz y a que vos esposo con tu esposa engendraron. No, son de la vida. Y si decimos de la vida, decimos de la vida eterna que procede de Dios. Entonces soltar al ser que partió, soltar, no poseer a nada ni a nadie, porque la verdad se impone sola. Y soltar también aquello que nos esclaviza. ¿Y qué significaría soltar también? Poner cada cosa en su lugar. De trabajar no tenés que dejar de trabajar, obvio. Pero que sea un medio, no un fin. Tus bienes los tenés y uno los quiere sostener, mantener. Bien, claro que está bien. Pero que no sea un fin, sino un medio. Y así con todo, con nosotros mismos inclusive. No te creas tan importante, no te creas tan esencial. No te creas, porque no sabes cuánto más vas a estar acá. Dicen que el cementerio está lleno de imprescindibles. Y sí, porque estamos para otra cosa. Nuestra vida fue pensada por Dios para una vida diferente. En este mundo estamos para cumplir una misión. Cada uno tiene un don, cada uno tiene un carisma, cada uno abrazó una vocación, un estilo de vida, un proyecto de vida. Padres, madres, familia, hermanos, profesionales, estudiantes, comerciantes, lo que sea, un oficio, un carisma, una artesanía. Por supuesto que sí, Dios nos dio la capacidad. Es una forma de enriquecer la vida de los otros, pero siempre como medio. Y hay etapas que hay que cumplir. Y cuando digo que cumple una etapa, es que esa etapa ya está, queda atrás y empezaría otra. Entonces vivo con libertad si pienso así, una libertad mayor, más oxigenado, más aliviado, menos contracturado, menos doblado por la vida, de pie, erguido, con la frente alta, porque sé cuál es mi vida, sé quién soy yo, sé dónde está mi identidad y dónde radica, ¿no?, mi plenitud de vida. Hay que pensar mucho esto, piénsenlo, récenlo. Dense tiempo, que no nos chupe el mundo, que no nos absorba la corriente enloquecedora de esta sociedad enferma, porque nos termina enfermando a nosotros también, y somos más de lo mismo. Y el que tiene fe no es más de lo mismo. Si esa fe está aferrada, si esa fe está trabajada, si esa fe es un vínculo con Dios, no sos más de lo mismo. El que cree en Dios está llamado a cosas hermosas, bellísimas. Bueno, les invito a que
pidamos en esta misa para todos nosotros este don, el don del mientras tanto. Si mientras me toque estar en este mundo, quiero vivir este mundo, la vida aquí, en lo cotidiano, lo más plenamente posible, tomando el camino adecuado y no escapándome del llamado de Dios, que me invita a estar con Él, que me invita a su banquete, a la intimidad del amor, desde el silencio profundo de mi alma. Y pensemos, como consuelo, que nuestros seres queridos están con nosotros de otra manera, pero siguen estando. Entrégalos y confía. Cuando es así, el dolor va dando lugar paso a paso, día a día, a la esperanza. De eso se trata. Porque nosotros tenemos fe. Somos cristianos. Y si nuestra fe está ahí media pachucha, así, apagadita, bueno, Señor, aumenta mi fe. Y usa la fe que tenés. Esa pequeña fe, úsala. ¿Cómo? Haciendo lo que te digo. Poniéndote en presencia de Dios, invocando a Dios cada día. Buscando estar en espacios para Él y para vos. Que la Virgen, nuestra Madre de Luján, y San Martín de Porres, que como les decía, eso fue un santito de Lima, Perú, que entró en la congregación, en la orden de los dominicos. Los dominicos, les cuento esto y nada más, es una orden, como hay otras órdenes en la Iglesia, los carmelitas, los franciscanos, los jesuitas, etc. Es una orden más, donde las vocaciones tienen la rama femenina y la rama masculina, y están los sacerdotes y están los hermanos, los que no recibieron el orden sagrado, pero sí están consagrados y viven en el convento, cumpliendo distintas misiones. Lo que caracteriza a los dominicos, de donde era San Martín, es que los dominicos son muy intelectuales, tienen universidades y demás. La Universidad Santo Tomás de Aquino y demás son de ellos y están regidas por ellos. Son hombres de ciencia, de estudio, que se prepararon en las disciplinas del mundo para, desde esas disciplinas, también aportar la fe, ¿no? Pero también en la orden están los hermanos legos, como fue Martín. Martín era un morochito, sus padres venían era un mulato, creo que el padre era africano, y él sintió en su corazón desde muy pequeñito el deseo de consagrarle su vida a Dios, y ahí fue cuando conoció y entró en el monasterio o en el convento dominico de aquella época, en Lima, Perú. Y como no tenía él instrucción, y él se sabía limitado intelectualmente, puso al servicio de sus hermanos y de la comunidad lo que él tenía. Él había estudiado lo que hoy sería peluquería. Entonces él se encargaba de la atención de los padres y demás, y sobre todo de los enfermos. E iba a los hospitales, ¿a qué? A cortarles el pelo, a afeitarlos, a atenderlos. Y en la casa, en el convento, su función era la limpieza y la atención de los animales. ¿Sí? Cuando uno busca una imagen de San Martín de Porres, lo va a ver vestido con el hábito, bien morochito y con la escoba en la mano. Por eso también lo apodan los dominicos cariñosamente Fray Escoba, le dicen, porque era el que se encargaba también de los quehaceres de la casa. Y fue feliz, consagrado a Dios y atendiendo a los más pobres en las tareas ordinarias de la casa, fue feliz. Fue feliz y enamorado de Cristo, y recibió gracias especiales de parte de Jesús por su fidelidad. Aunque él no tenía el puesto que, quién sabe, sus hermanos de la orden tenían, porque eran doctores, eran maestros, eran filósofos, teólogos y qué sé yo. Él no era nada. Pero él sentía que su vocación estaba ahí. Dios lo había puesto para eso, para lo aparentemente pequeño, y ahí dio la vida. ¿Y cuántos enfermos partieron de este mundo asistidos por él? No solo en la higiene, sino también en la presencia, en el cariño y en la oración. Ese es un santo. Un hombre que hizo de lo ordinario una vida extraordinaria. Y así hay un montón de santos, ¿eh? Hoy nos tocó este. Entonces, ¿qué les quiero decir? Hace, hermano, hermana mía, de tu vida ordinaria algo extraordinario. Que así sea. Que así sea.